Bueno, antes de hablar de Belfast, primero vamos a centrarnos y ubicarnos donde estamos. Nosotros estamos en la isla de Irlanda, que está dividida en 4 partes: Munster, Leinster, Connacht y el Ulster, la parte norte de la isla donde estamos nosotros ahora mismo. Bueno, políticamente hablando, esto es Reino Unido desde 1921 y por eso su nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Verán, mucha gente piensa que Irlanda del Norte es una parte más de la isla de Irlanda. Es como decir, soy del norte de España, soy de Irlanda del Norte. Pero no, Irlanda del Norte es otro país. Esto es Reino Unido, como les dije antes, pero siempre tiene que haber un pero. Esto no es Reino Unido para todo el mundo. Ahora les voy a contar por qué. Verán, aunque esto es Reino Unido, la gente que nace en el Ulster tiene la posibilidad de tener 2 pasaportes, el irlandés, el británico o ambos. Normalmente, generalizando, encontrar a alguien que tenga ambos pasaportes es un poco contradictorio porque sería como ser del Barcelona y del Real Madrid a la misma vez, por ejemplo. Pero siempre tiene que haber un pero. Y es que ahora con el tema del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, son muchísimos los británicos que se están sacando el pasaporte irlandés para poder circular por Europa sin ningún tipo de problema. Por otro lado, los irlandeses normalmente y desde mi experiencia no suelen sacarse el pasaporte británico. Repito, desde mi experiencia. Y el tema de los pasaportes obviamente va ligado a la identidad cultural. Para mucha gente que nacen aquí y tienen el pasaporte irlandés, Belfast es Irlanda y para los británicos Belfast es Reino Unido. Verán, no todo el Ulster es británico, ¿vale? El Ulster está dividido en 9 provincias, pero de esas 9, 6 pertenecen a Irlanda del Norte y las otras 3 pertenecen a Irlanda. Es decir, en las 3 provincias irlandesas, aunque están dentro del Ulster, no se utiliza libra, se utiliza el euro. Si ustedes cruzan a la provincia, les va a llegar un SMS al móvil, por ejemplo, y les va a decir bienvenidos a Irlanda. Estas son una de las curiosidades que pasan en este país. Verán, a día de hoy, 23 años después de una guerra civil que duró casi 3 décadas, en Irlanda del Norte, todavía en pleno centro, en Belfast, hay un muro que tiene una distancia de 5 kilómetros de largo y la altura varía entre 5 y 8 metros y separa a un lado a los católicos y al otro lado a los protestantes, es decir, británicos por un lado y por otro lado los irlandeses. Y no solo eso, hay unos portones en la entrada y en la salida que se sigue abriendo y cerrando todos los días. Y justo esto que ven aquí son los portones que se abren y se cierran todos los días. Y da la casualidad que este muro irónicamente se llama el Muro de la Paz. Verán, justo hoy hay una protesta de conductores de guagua porque ayer en la ciudad de Belfast pasó esto de aquí. Bueno, igual aparte de todo esto que les estoy contando, quiero que sepan que la ciudad de Belfast es una ciudad muy segura. Yo he estado aquí infinidades de veces y nunca me ha pasado nada, por suerte, y nunca he sentido, la verdad, ningún tipo de miedo estando de día, de noche, solo con amigos. Así que si tienen la oportunidad de venir a visitar esta ciudad, se las recomiendo porque es una ciudad muy bonita y tiene una historia súper interesante. Verán, en los deportes también hay excepciones. En el fútbol, por ejemplo, Irlanda del Norte tiene su selección. Irlanda tiene otra selección, pero en el rugby juegan juntos, pero no representan al país de Irlanda, sino que representan a la isla de Irlanda y juegan con esta camiseta que está aquí detrás. Verán, el nombre en irlandés de la ciudad de Belfast es Belfast o algo así, no sé irlandés, y significa vado arenoso de la desembocadura del río. ¿Y qué tiene que ver este reloj que está aquí detrás inclinado? Bueno,
Yo te lo voy a explicar. Mira, este reloj se construyó en el 1869 y cuando se construyó se hizo recto, no inclinado. Lo que pasa que por la superficie en la que se construyó hizo que con el paso del tiempo la torre se vaya cambando. En el año 1902 en la ciudad de Belfast se construyó el barco más famoso de la historia del mundo. Sí, te hablo del Titanic. Salió desde aquí y bueno, luego ya sabemos todos lo que pasó, ¿no? Y aparte del Titanic, en la ciudad de Belfast también se construyó el mejor coche de la historia, el DeLorean de Regreso al Futuro. Belfast es una ciudad que apuesta siempre por el arte callejero. Si hay algo que abunda en la ciudad de Belfast son los callejones, hay montones. Verán, no tengo ni idea qué pinta la bandera de Argentina ahí arriba, pero verla siempre me trae alegrías. Y aunque alguno me dirá, pero si vos te fuiste de Argentina con 12 años, que sí, es verdad, yo me fui a los 12 años, pero yo sigo siendo muy argento. Verán amigos, una de las cosas que más me gusta de Belfast y de Irlanda en general es que aquí aman la música. Siempre hay música en todos lados y en esta plaza siempre hay alguien tocando, incluso ahora en época de pandemia. Bueno señores, estamos en época de pandemia, pero ni siquiera la pandemia va a frenar el amor. Miren aquí, se han casado, felicidades, vivan felices. Bueno, y para terminar con la ciudad de Belfast por hoy, lo voy a hacer aquí, en la plaza de C.S. Lewis, famosísimo apologista y escritor, autor de la obra Narnia, y lo voy a hacer con una de sus frases que más me gusta a mí. Puedes llegar a cualquier parte siempre que andes lo suficiente. Piénsenla. Si quieren hacer algo, pónganse en marcha. Seguro que tarde o temprano lo van a conseguir. Y bueno, nada, lo que voy a hacer es ponerme en marcha y ponerme a andar hasta llegar a donde yo quiera. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y nada, déjenme aquí sus comentarios, no se olviden de darle like, suscríbanse por favor y si aprendieron algo, recuerden que se los enseñó la Cariagapedia. Así que nada señores, nos vemos en el próximo vídeo. Boris aprueba esto. Bueno, aquí tenemos el bar que dice que tiene la mejor pinta de todo Belfast. Ya vendremos a comprobar si es verdad o no.